El informativo. México necesita a Estados Unidos y no a Estados Unidos a México. ¿Qué responde al respecto, presidente? Y esta fue la forma en la que respondió el presidente de México a Donald Trump en medio de las negociaciones entre Estados Unidos y autoridades mexicanas para intentar llegar a un acuerdo sobre inmigración que convenza al mandatario estadounidense de no imponer aranceles del 5% a todas las importaciones mexicanas en una primera fase que entraría en vigencia el próximo lunes. Así es, se acerca la fecha límite para llegar a este acuerdo sobre la entrada en vigor del alza de estas tarifas. Mientras tanto, López Obrador insiste en no va a entrar en controversia, ha dicho, con el mandatario estadounidense. En minutos ampliaremos sobre el estado de las negociaciones que se desarrollan en Washington. Una buena tarde, bienvenidos todos a esta emisión del informativo de NTN 24 en el Canal de las Américas. A esta hora, Carlos Figueroa y Ruth del Salto junto a ustedes en este comienzo del fin de semana. ¿Qué tal, Carlos? Hola, Ruth. Cerrando esta semana de labores, es un gusto acompañarlos. En esta hora vamos a iniciar. Después de rechazar la ayuda humanitaria internacional y negar la crisis y escasez que vive Venezuela, Nicolás Maduro firma el día de hoy un acuerdo con la Cruz Roja para acelerar, dice, el ingreso de suministros básicos para la población. La organización internacional dijo que a territorio venezolano van a ingresar al menos 2 nuevos envíos provenientes de Panamá y de Italia. El 23 de febrero el régimen madurista negó la entrada de asistencia argumentando un supuesto plan de invasión. Esto ocurrió en la frontera con Colombia, donde camiones con la vital ayuda fueron incinerados. Y han inventado una supuesta ayuda humanitaria de una comida podrida, cancerígena, y la quieren meter a la fuerza, porque sí, porque les da la gana. Esto era lo que decía Nicolás Maduro hace unos meses sobre el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela. El líder del régimen negó por años que en el país existiera la escasez de comida y medicamentos. Sus declaraciones contrastaban con los anaqueles vacíos y los ciudadanos rebuscando en la basura. En enero, tras la juramentación como presidente interino de Juan Guaidó, sus detractores iniciaron una movilización para recibir productos de primera necesidad y repartirlos en el territorio entre las personas que padecen a diario los efectos de la crisis. Países como Estados Unidos, Puerto Rico, Brasil y Colombia reunieron toneladas de comida y medicamentos. Productos que no lograron ingresar a territorio venezolano por orden de Maduro, quien siempre aseguró era una excusa para invadir Venezuela. En la historia reciente de la nación suramericana quedó esta imagen. Toneladas de ayuda humanitaria perdida mientras el régimen seguía desestimando la crisis. Los centros de acopio en Colombia mantuvieron los productos guardados por meses. Con ayuda de la Cruz Roja, parte de los insumos entró a Venezuela. Otra fue entregada en algunos de los refugios para venezolanos en territorio colombiano. Sin embargo, Maduro cambió de opinión en abril cuando inició los contactos con la Cruz Roja, un paso con el que admitió la crisis en el país. El acuerdo se concretó. Se va a firmar el acuerdo ya oficial entre el Ministerio de Poder Popular de la Salud y la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja para que la Cruz Roja acelere e incremente todo su apoyo humanitario a Venezuela en materia de salud. Maduro insiste en que la ayuda que tramitaron sus detractores solo corresponde a un show mediático y a intereses personales. Asegura que el país solo ha recibido insumos de países aliados como China y Rusia. Una vez que pasó el show de la ayuda humanitaria, ¿se acuerdan del show? Que nos van a invadir, que entra la ayuda, que entra por mar, que entra por barco, que entra por río, que entra por Colombia. Mentira, show barato. La verdadera ayuda humanitaria, la verdadera solidaridad humanitaria está llegando a Venezuela de la mano de China, de la India, de Rusia, de Turquía. Han llegado cientos de toneladas de medicina, sobre todo. De esa ayuda humanitaria se conocieron estas imágenes hace unas semanas. Pese a ello, los productos aún no han llegado a los venezolanos. De hecho, se desconoce dónde fue guardada. Las declaraciones de Maduro se conocen justo cuando Moscú anuncia enviará un nuevo cargamento de ayuda humanitaria a la nación suramericana, principalmente con equipos médicos, aunque no especificó la fecha. Mientras tanto, 4 millones de personas han huido de la crisis en Venezuela en los últimos 4 años. Las cifras fueron entregadas por la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas, ACNUR.
Además del alarmante número, advierten que 1 de cada 3 niños en el país necesita asistencia básica. Su familia no se la puede proveer. En Caracas, Oliver Fernández tiene la noticia. Oliver. Hola, buenas tardes, gracias por este contacto. Tuvimos la oportunidad de conversar con Claudia Vargas Rivas. Ella es socióloga y profesora de la Universidad Simón Bolívar. Según un estudio realizado por esta casa de estudio, 83% de los jóvenes venezolanos desea marcharse del país en busca de un mejor futuro. Además, nos ha dado también una cifra totalmente reveladora. En los últimos 5 meses, un total de 500.000 ciudadanos han abandonado a Venezuela. Veamos. Mido la intención de migración desde el año 2010. Justamente empecé con universidades públicas como la Central, la Simón Bolívar, y hemos visto en el desarrollo de nuestro estudio el incremento de la intención de migrar, es decir, personas que al culminar su carrera universitaria dicen me voy de Venezuela. Y lo que nosotros hemos estado observando en estos últimos 8 años que tenemos haciendo el estudio es que pasamos de 64% a 70%, después 83%, cuando actualmente en la última medición que se cerró campo en diciembre del 2018, pues teníamos que a veces los estudiantes dicen, bueno, ni siquiera sé si voy a terminar, me voy a ir de la universidad y voy a salir de Venezuela a buscar mejores condiciones de vida. Y es que la mayoría de los jóvenes universitarios solo esperan graduarse para marcharse del país. Es una decisión individual, pero que está sujeta al contexto de la crisis generalizada. Tú como joven, ¿cómo vives la crisis? ¿Tú crees que hay oportunidades en Venezuela? No, aquí no hay oportunidades, definitivamente no. O sea, ¿cómo es posible que, por lo menos en mi casa no vivimos con un sueldo mínimo? Nunca. Entonces venir acá, que aquí los gastos son, yo estudio odontología y los gastos son exorbitantes, menos. De verdad es imposible vivir aquí. ¿Cómo haces? ¿Tienes pensado ir? Sí, pero graduado. Sin mi título no me voy. Es decir, tú eres una de las que está esperando el título para ir. Exacto, yo sí. También nos encontramos con algunos jóvenes que consideran que irse del país no es la solución. Quienes se tienen que ir son otros. Porque los que se tienen que ir son ellos, no nosotros, que somos los estudiantes y que tenemos que sacar el país adelante. O sea, yo pienso como estudiante que hay que hacer país estando desde aquí, no desde afuera. Porque ya afuera es otro sistema totalmente diferente y el sistema de otro país te atrapa. En cambio, cuando nosotros estamos aquí, hablo de nosotros los venezolanos, y como estudiantes, pienso que más bien tenemos que quedarnos a sacar a este régimen, por así decirlo, ¿no? Cada día se hace más difícil para los venezolanos salir del país. Solo quedan 8 líneas aéreas y las fronteras están dominadas por grupos irregulares. La socióloga Claudia Vargas estuvo en la frontera con Colombia. Asegura que para quienes salen por esa vía, el futuro es incierto. Yo lo vi, ahí la gente está expuesta a miles de cosas. Primero, a que los roben, a que los maten, a que los secuestren grupos irregulares. Sociólogos advierten que mientras no haya un cambio en el sistema de gobierno, se incrementará la crisis migratoria en Venezuela. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, Oliver, por ese reporte. Mientras tanto, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, ha anunciado que va a seguir expulsando a los migrantes venezolanos con antecedentes criminales, con el fin, ha dicho, de garantizar la seguridad interna. Este anuncio lo ha hecho desde el aeropuerto militar de Callao durante la deportación de 52 venezolanos que habían ingresado a territorio con información falsa. Los expulsados son requeridos en su país de origen, precisamente por homicidios, robos, tenencia ilegal de armas y violación. El gobierno peruano también confirmó que va a exigir visa a los venezolanos a partir del 15 de junio. Se trata de un documento humanitario que puede ser solicitado en los consulados peruanos establecidos en Venezuela. La tercera oportunidad en la cual estamos expulsando ya 140 ciudadanos de Venezuela que retornan a su país, porque aquí no vamos a permitir que continúen personas que delinquen. El día 15 de junio a las 00 horas solamente podrán ingresar a nuestro país venezolanos con pasaporte y con el visado correspondiente. La enviada especial de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, Angelina Jolie, va a adelantar una visita de 2 días a la frontera entre Colombia y Venezuela. La actriz conocerá la respuesta y la entrega de ayuda humanitaria a la población venezolana refugiada
inmigrante. Durante el recorrido, Jolie, junto a Kelly Clements, la alta comisionada adjunta de ACNUR, se reunirá con representantes del gobierno colombiano y varias organizaciones que contribuyen en la respuesta humanitaria. También va a visitar algunos centros de acogida. Se espera que entregue el balance oficial de la visita mañana sábado desde la ciudad de Maicao, en la región limítrofe de La Guajira colombiana. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa Melania han abandonado Irlanda, poniendo fin a su gira por Europa, mientras en Washington, negociadores de Estados Unidos y México reanudan las conversaciones para intentar llegar a un acuerdo sobre inmigración que convenza al presidente estadounidense de no imponer aranceles del 5% a todos los productos mexicanos a partir del próximo lunes. El jefe de gabinete del vicepresidente Mike Pence, que encabeza la delegación estadounidense, advirtió que si los nuevos aranceles entran en vigencia el lunes, estos tendrían que ser anunciados hoy mismo. Entonces hay una notificación legal que avanza, que plantea implementar tarifas el lunes, pero creo que existe la posibilidad de que si las negociaciones continúan yendo bien, el presidente pueda pagarlo en algún momento el fin de semana, pero tiene un requisito. Si entrarán en vigencia el lunes, deben notarse hoy, por lo tanto debe anticipar que eso sucederá hoy. Justamente las delegaciones de México y Estados Unidos se encuentran reunidas a puerta cerrada en la sede del Departamento de Estado en Washington. En horas de la tarde podrían anunciar si alcanzaron un acuerdo final para evitar la imposición de estos aranceles o si, por el contrario, van a entrar finalmente en vigor el próximo lunes. El reporte lo tiene Bricio Segovia, es periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América. Bricio, muy buenas tardes, adelante. Buenas tardes, efectivamente, ya queda poco tiempo para que se llegue a un acuerdo y justo hace breves minutos el presidente Donald Trump acaba de tuitear que hay buenas posibilidades de alcanzar un acuerdo y en el caso de que eso ocurra, las transacciones agrícolas comenzarán de inmediato entre México y Estados Unidos. Ahora bien, el presidente también deja la puerta abierta a que estas negociaciones fracasen y en tal caso ha dicho lo que ya sabemos, que el lunes entrarán en vigor estos aranceles de un 5% sobre todas las importaciones mexicanas y que irán en aumento de manera gradual hasta octubre, que alcancen el 25% en esta tasa en forma de arancel. Las negociaciones han alcanzado ya su tercer día aquí en Washington con una delegación mexicana encabezada por el canciller Marcelo Ebrard, y él mismo decía que las negociaciones están avanzando y anunciaba también una concesión que han hecho de la parte mexicana a la estadounidense: el despliegue de 6.000 efectivos en la frontera de México con Guatemala. De momento continúan las negociaciones en el Departamento de Estado a puerta cerrada y habrá que ver cuáles son las novedades al fin de esta jornada. También pendientes a dentro de 3 horas y media cuando aterrice aquí en la Casa Blanca el presidente Donald Trump. Vamos a agradecer este reporte de Bricio desde la capital estadounidense. El presidente de México, a Donald Trump, le ha dicho en medio de las negociaciones, le ha respondido al mandatario estadounidense de una manera bastante particular. Mientras se acerca la fecha límite para llegar a un acuerdo sobre la entrada en vigor del alza de estas tarifas, Andrés Manuel López Obrador insiste en no entrar en controversias con Trump, con quien dice y además hace muecas sobre el amor y paz bilateral. Soy dueño de mi silencio. Desgraciadamente se mezcla lo migratorio con lo comercial, que no debería de ser así. Además, en el caso migratorio, ni siquiera se analizan las causas, solo se ven los efectos, no se toma en cuenta lo que está pasando en Centroamérica. El presidente de Estados Unidos y la líder de los demócratas en el Congreso están enfrascados en una nueva guerra. Nancy Pelosi dijo a sus compañeros de partido que prefería ver a Donald Trump en prisión en lugar de verlo sometido a procedimientos de destitución.
El mandatario le respondió desde Francia en una entrevista con la cadena conservadora Fox News. Se refirió a la presidenta de la Cámara Baja como una persona sin talento y nerviosa. Además, la llamó desagradable, vengativa y horrible. Donald Trump y Nancy Pelosi no logran conciliar sus diferencias. Poco tardó el mandatario estadounidense en arremeter contra la presidenta de la Cámara Baja del Congreso, luego de que ésta habría asegurado que prefería ver al líder republicano en la cárcel en vez de iniciar un juicio político en su contra. Durante una entrevista concedida a la cadena Fox News, Trump solo profirió insultos contra Pelosi. Ella es una persona desagradable, vengativa y horrible. El reporte de Mueller fue un desastre para ellos. Ellos pensaron en su buen amigo Bobby Mueller. Ellos pensaron que él les iba a dar un buen reporte. Pese a que ambos han dejado claro que no comparten posturas políticas y que el cariño mutuo no tiene cabida en su relación, estrictamente diplomática por cierto, la disputa entre ambos se ha intensificado en los últimos días. Pelosi ha expresado firmemente su rechazo a la decisión de Trump de imponer tasas arancelarias a México, como represalia por lo que él ha llamado la crisis migratoria en la frontera. En medio de las conversaciones entre representantes de ambos países, la líder demócrata aseguró que esa no es la forma de manejar la situación. Nosotros queremos y estamos tratando de presentar un acuerdo comercial con México y Canadá, y nuestra preocupación es lo que les he dicho anteriormente. En nuestra cadena de la ley, este es un territorio peligroso y así no es como se trata a un amigo. No es una forma de lidiar con la inmigración, ni con las necesidades humanitarias en la frontera. Es evidente que la tolerancia entre ambos está llegando al límite, pero Pelosi y Trump han intentado hacer caso omiso a lo que los separa, pensando en la necesidad de lograr acuerdos en pro del bienestar del país. Una fuerte marejada ha generado una grave emergencia en Chile. El oleaje que se presentó en Puerto Saavedra, región de la Araucanía, ha abierto un socavón en el terreno, dejando la mitad de este restaurante a punto de colapsar. Pese al trabajo de los equipos de emergencia, la estructura finalmente se derrumbó. Los propietarios del negocio han exigido la ayuda del gobierno, no se han reportado víctimas mortales. El local de lo que está, ustedes pueden ver que incluso los ventanales... Cuba reafirma su respaldo al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Anoche llegó a la isla Diosdado Cabello, el presidente de la cuestionada constituyente, que va a adelantar una visita de 2 días a La Habana para reunirse con representantes del régimen comunista. A su llegada, el número 2 de la administración madurista aseguró que Cuba y Venezuela son un solo equipo de trabajo y que van a resistir a los ataques que dice provienen de los Estados Unidos. Cuba ha reiterado este jueves en un comunicado su solidaridad con el madurismo y aseguró que no va a aceptar presiones de Washington para romper la alianza con Caracas. La visita de Cabello coincide con la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de Canadá y de Cuba para discutir el papel del régimen cubano en la solución pacífica del conflicto en la nación suramericana. Que Cuba y Venezuela en todas estas actividades van como un solo equipo, pues un equipo de trabajo, que no solo ya propuestas concretas en la misma línea, sino que bueno, vamos en principio a que se sepa en el mundo lo que ocurre en Cuba, lo que ocurre en Venezuela, los ataques que contra nuestro pueblo se dirigen desde otros países, especialmente desde Estados Unidos. Estados Unidos ha advertido que no habrá más sanciones petroleras contra Venezuela. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos reforzó su presión sobre PDVSA al advertir que las exportaciones internacionales podrían estar sujetas a más condiciones si el régimen de Maduro no restablece la libertad y la democracia. Así lo informó el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton. Violencia en Honduras. Entre 13 y 16 camiones fueron incinerados en la noche del jueves en un plantel de la empresa de energía en la ciudad de San Pedro Sula. Aún se desconoce quiénes son los responsables del incendio, pero las autoridades manejan la hipótesis de que el hecho está relacionado con las recientes protestas en el país. Ciudadanos y organizaciones civiles han adelantado varias manifestaciones en contra de las reformas a la educación y a la salud que han sido planteadas por el gobierno de Juan Orlando Hernández. En las últimas 2 semanas, hechos similares se han registrado en el país.
Autoridades en República Dominicana investigan la muerte de 3 ciudadanos estadounidenses en un complejo turístico en la última semana de mayo. Según los resultados de las autopsias, estos turistas presentaron síntomas similares durante el deceso. Entre ellos, infarto, exceso de líquido en los pulmones, insuficiencia respiratoria, agrandamiento del corazón, fallas en el hígado y en páncreas. La Procuraduría trabaja en establecer si se trata de una intoxicación. En los últimos días, una pareja de Colorado demandó al complejo hotelero por haber recibido un pesticida altamente tóxico. El Ministerio de Turismo de República Dominicana y la Asociación de Hoteles aseguraron que estos son hechos aislados y que el país es un destino seguro para todos los turistas. La Procuraduría General de la República ha emitido una declaración provisional sobre los fallecimientos en cuestión, donde se están dando las versiones profesionales y científicas. En estos 50 años que tiene la hotelería dominicana, no existe un solo caso, un solo precedente en que un empleado de un hotel se haya visto involucrado en la agresión a un turista que visita la República Dominicana. Y antes de nuestra próxima pausa, vamos a hablar de un conductor que desafió las inundaciones ocasionadas por el aumento en los niveles del río Arkansas y terminó atrapado en su vehículo en medio del agua. Quiso probar suerte atravesando la zona inundada, pero su maniobra definitivamente no terminó bien. El hombre tuvo que ser finalmente rescatado por personal de emergencia. Y posponen la audiencia de arraigo de Naasón Joaquín García, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, arrestado en California por pornografía infantil y violación. La defensa del pastor mexicano dijo que a su cliente le fue decomisado su pasaporte para evitar que abandone territorio estadounidense. 3 niñas y una mujer adulta habían sido abusadas por él. Seguidores de García insisten en su inocencia. El fiscal general de California, Javier Becerra, asegura tener evidencias sólidas contra el líder de la Iglesia evangélica. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha confirmado el despliegue de 6.000 uniformados para reforzar la seguridad en la frontera con Guatemala. Esto en medio de las negociaciones en Washington para evitar la imposición de aranceles a productos mexicanos. Sin embargo, el anuncio no ha impedido que migrantes centroamericanos sigan intentando cruzar a México en ese intento por llegar hasta la Unión Americana. México ha intensificado el despliegue militar en su frontera con Guatemala, siguiendo las que serían las condiciones de Washington para evitar la imposición de aranceles. En la zona, como lo muestran estas imágenes, se han intensificado los controles de inmigrantes. Asimismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este viernes que 6.000 elementos de la Guardia Nacional buscarán frenar el flujo de centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos. Se está creando la Guardia Nacional y va a tener presencia en todo el país y desde luego va a tener presencia en la frontera sur, frontera norte y en todo México. Son 266 coordinaciones en todo el país. México endureció sus controles. Solo el miércoles impidió el avance de unas 1.200 personas en su frontera sur. Estamos viendo que la estrategia del gobierno mexicano va muy en sintonía con la estrategia del gobierno norteamericano, que es criminalizar estas formas de migración colectiva. El anuncio, sin embargo, no ha desalentado a estos migrantes en su intento de cruzar la frontera entre Guatemala y México. Los centroamericanos han encontrado la manera de atravesar el río Suchiate, que divide ambos países, sobre balsas improvisadas hechas de tablas de madera y llantas para seguir su aventura hacia los Estados Unidos. O sea, ya la gente ya lo vio normal ya. Pues es ilegal, pero se ve normal, pues es un negocio normal ya. Que es la forma de vivir de los dos pueblos. Porque son 2 pueblos, pero son de diferentes países, internacional. Según datos del Instituto Nacional de Migración de México, en abril fueron deportadas más de 14.000 personas, casi triplicando las cifras de diciembre, cuando comenzó la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. El rey de España ha encargado la formación del gobierno a Pedro Sánchez. La próxima semana justamente el líder socialista va a empezar reuniones con las principales fuerzas políticas para intentar conseguir los apoyos que le faltan para seguir al frente del Ejecutivo.
Los líderes de los partidos Ciudadanos y Unidas Podemos ya advirtieron que no lo van a respaldar en Madrid. Marcelo Moncayo tiene el reporte. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes desde Madrid, amigos televidentes. El próximo martes, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá con los principales líderes políticos de este país para intentar conseguir su apoyo para poder ser investido como presidente del gobierno aquí, en el Congreso de los Diputados. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, comenzó sus acciones con el objetivo de encontrar los apoyos que necesita para ser investido nuevamente como jefe del Ejecutivo. Esto un día después de que el rey Felipe VI le encargara formar gobierno. Pedro Sánchez se reunirá este próximo martes con los principales líderes políticos para encontrar ese apoyo. Sánchez tiene claro que la oposición votará en su contra. Pese a eso, les pedirá actuar con enormes dosis de responsabilidad. No hay otra alternativa posible. O gobierna el Partido Socialista o gobierna el Partido Socialista. No hay otra alternativa. Ello implica que todos debemos actuar con altura de miras, con enorme dosis de responsabilidad. Todos. Yo el primero. El socio natural de Pedro Sánchez para su posible investidura sería el partido Unidas Podemos, dirigido por Pablo Iglesias, quien no quiere otorgar ese respaldo de manera gratuita. Desde su bancada creen que la única forma de garantizar un gobierno progresista es hacerlo en coalición. Creo que estamos en un momento en el que el egoísmo, la autosuficiencia, el individualismo es algo que los españoles no quieren. Creo que en la forma en la que están votando de forma sistemática los españoles y las españolas en las elecciones implica que actores que somos diferentes nos pongamos de acuerdo para salvaguardar el bien común y para pensar en España. En la primera sesión de investidura, Pedro Sánchez necesitará la mayoría absoluta de los votos para ser designado como presidente del gobierno, es decir, 175 votos. Si no lo consigue, tiene que someterse a una segunda votación en donde necesitará más votos positivos que negativos. Por ahora, Sánchez solo tiene asegurados los 123 votos de su partido. Amigos televidentes, y si todo sale dentro de lo planificado, es muy probable que Pedro Sánchez sea investido como presidente del gobierno entre la primera y la segunda semana de julio, aquí, en el Congreso Español. Este es el informe. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Gracias a Marcelo por ese reporte desde España. 3 rescatistas han muerto tras un accidente de barco en la costa oeste de Francia. Este barco, que transportaba a 7 marinos franceses, se volcó a 800 metros de la costa en la ciudad de Les Sables. Los rescatistas estaban respondiendo a una llamada de socorro de un barco de pesca que había tenido dificultades ante las fuertes tormentas registradas en la zona. Y en Alemania fue procesada una pareja por planear ataques con armas biológicas. El tunecino Sief Allah y su esposa alemana Yasmin fueron arrestados y deberán cumplir una condena luego de que utilizaran la resina y toxina en un hámster para probar sus efectos y posteriormente utilizarlos en humanos. La pareja buscaba con sus experimentos lograr una membresía en el autodenominado Estado Islámico. Las autoridades desconocen cuándo iban a llevar a cabo este ataque masivo con el veneno que estaban probando. Internacional en alta mar, 2 buques de guerra, uno de Estados Unidos y el otro de Rusia, casi chocan en el mar de China. Las embarcaciones cruzaron sus trayectos y pasaron a solo 50 metros de distancia entre ambos. Mientras la Armada estadounidense ha acusado al navío ruso de realizar una maniobra peligrosa que los obligó a dar marcha atrás. Desde Rusia señalan que el destructor de la Unión Americana cambió de rumbo de un momento a otro e interceptó el trayecto de su barco. A sus 108 años, Wanda sigue sorprendiendo al mundo con su talento. Ahí la vemos en pantalla, una polaca encontrado en el piano y en la música. El secreto para la eterna juventud. Ese piano, precisamente, un regalo que le hizo su madre, la ha acompañado en muchas de sus presentaciones, incluso cuando la Segunda Guerra Mundial le obligó a mudarse a Cracovia. Sentada en el salón de su casa, esta mujer abre su piano y empieza a tocar. Mientras sus dedos se deslizan sobre las teclas y sus pies sobre los pedales, vemos que sus pequeñas arrugas son lo único que muestran su edad. Porque con 108 años a Wanda todavía le queda mucho talento. Es una de las pianistas más reconocidas de Polonia y esto, tocar sus melodías, le trae muchos recuerdos.
Cuando era una niña se enamoró de la música. Bailaba muy bien, siempre me buscaban en los bailes y los salones eran hermosos. Se graduó en el Conservatorio de Lviv y años después recibió su posesión más valiosa, el piano. Fue un regalo de bodas de su madre. Desde ahí siempre le ha acompañado, incluso cuando la Segunda Guerra Mundial le obligó a mudarse a Cracovia. Tuvo que paralizar su carrera por un tiempo, pero ni eso ni una fractura en las manos a los 80 años han podido con ella. Su eterna energía ha hecho que la música haya sido y sea lo más importante de su vida. Con esta bonita historia terminamos el informativo de NTN 24 en el canal de las Américas. Los invitamos a que sigan informados en Twitter. Nuestra cuenta es @NTN24 y recuerda consultar el desarrollo de todas las noticias en ntn24.com. Feliz tarde.